Estamos de regreso, gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar a través de las diferentes plataformas digitales. Ya sabes que estamos llegando hasta ti a través del Facebook de globalmedia.mx, el canal de YouTube de Global Media MX, en la cuenta de X, @globalmediamx, a través del 96.9 de tu radio y también a través de Media Luna FM 97.3 FM, desde Río Verde, San Luis Potosí, para toda la zona media. Bueno, pues también ahí ya estamos conectados, gracias por amanecer con nosotros. ¿Y de qué manera? Porque seguimos hablando de la reforma al Poder Judicial y ahora pues desde perspectivas distintas. Primero, desde empezar a ver cómo se va a implementar, entre ello pues ya el INE instaurando sesiones para ver cómo le van a hacer para llevar a cabo un proceso de este tamaño, diciéndole al legislativo, oiga, nada más acuérdense que esto cuesta, que llevar una elección cuesta y que esta no va a ser una elección chiquita, que se va a necesitar un presupuesto considerable. Y en el caso del Poder Judicial, todavía una determinación de una jueza que ordena eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Ya está con nosotros el licenciado Jorge Chezal. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Y sí, digo, es que no sé realmente por dónde empezar. A ver, hay una cuestión que es muy importante. ¿Está infirme la reforma al Poder Judicial? Es que es justamente lo que no te sé qué contestar. A ver, pasa lo siguiente. Los diputados, 300 y tantos, los senadores, 86, la secretaria de Gobernación y el presidente de la República, y ahora se suma el Instituto Nacional Electoral, son delincuentes. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay suspensiones otorgadas por jueces de amparo que les dijeron que no discutieran, que no votaran, que no publicaran y que no implementaran el proceso electoral. Y el artículo constitucional 107, en su última fracción 16, si mal no recuerdo, o 15, dice que quien viole una suspensión comete un delito. Y está previsto en la ley de amparo que es un delito. Entonces realmente ahorita tenemos en el Legislativo, en la Presidencia de la República, en la Secretaría de Gobernación y en el Diario Oficial de la Federación y en el INE, a delincuentes, porque son delincuentes los que cometen un delito. Y no estoy diciendo nada fuera de lugar. Hay una suspensión otorgada y hay una suspensión que no obedecieron, y esa suspensión además ha sido confirmada en algunos casos por un tribunal colegiado. Y el tribunal colegiado dijo que sí procedía a la suspensión, y hemos visto a gente como Ricardo Monreal, rodeado de toda la pandilla que trae ahí en la Cámara de Diputados, diciendo no tenemos que obedecer la suspensión porque pensamos que es ilegal. Entonces realmente... A ver, lo quiero dimensionar. Imaginemos que un particular le imponen una suspensión, pero él no está de acuerdo y dice, me parece ilegal, y entonces no la acato. Es lo que están haciendo. Lo que están haciendo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República, Secretaria de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación y el INE, lo que están haciendo es diciendo las sentencias judiciales pueden hacer con ellas lo que les dé la gana. Y no, si está bien dictado, perdón. ¿No podría ser manera que lo arrastre así la Suprema Corte, se lo lleve? Ahorita voy a llegar porque hoy va a pasar algo interesante en la Suprema Corte. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando se dan ese tipo de... Por eso desaforaron a López Obrador, ¿sí? Justamente por violar una suspensión. Entonces, en este caso, sea buena, sea mala, sea como sea la sentencia de los jueces, la resolución de los jueces, se tiene que obedecer. Y el mensaje es que no se debe de obedecer. Entonces, a partir de que son una pandilla de delincuentes que violan la ley porque desobedecen a los... Pues yo no te puedo decir qué va a pasar con el proceso electoral, porque entonces ya no hay una regla, ya no tenemos reglas. ¿Por qué? Porque están delinquiendo. A ver, quiero llevarlo a la práctica como para que dimensionemos la gravedad de lo que está pasando. A ver, es como si en una situación familiar una jueza determina, no, pues quien tiene la custodia es la madre, y el papá dice, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, y entonces va y se lleva a los niños porque no está de acuerdo. Y vendrá la autoridad, es que entonces está cometiendo un delito. Bingo, igualito. Exactamente igual que están ahorita. Entonces están en ese desacato de las suspensiones. Entonces, está firme, caray, no está firme la reforma porque existen estas controversias. Está firme desde la perspectiva de que hay una pandilla que la está sosteniendo en contra del texto de la Constitución y de la ley. Ahora bien, todavía faltan dos situaciones, y una es la que te comentaba, Jonathan. Primero que nada, van a presentar amparo jueces y magistrados contra la reforma electoral. Y vamos a ver qué sucede. Va a decir el Congreso, es que es improcedente el amparo. Ahí hay una cuestión. Sí
el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, pero la improcedencia se puede analizar hasta la sentencia. Es decir, la suspensión sí puede proceder, y sí se puede admitir, y sí se puede tramitar. ¿Por qué? Porque el que el amparo sea improcedente no es notoria, necesita un análisis. Y cuando una demanda de amparo requiere un análisis, el juez no la puede desechar. Entonces, por eso, están engañando a la gente cuando dicen, es que es improcedente el amparo, por eso no le hacemos caso. No, se tienen que esperar a que haya una sentencia. Y mientras no haya una sentencia, está en veremos. Yo sé que hay jueces y magistrados que van a reclamar la inconstitucionalidad de esa fracción del artículo 61 de la ley de amparo. Y entonces, pues tendrá que analizarse. Y si se tiene que analizar y se declara inconstitucional, entonces no es improcedente el amparo. No importando esta parte de que como era el constituyente el que hizo la reforma. Ese tema del constituyente permanente, a ver, ese es un tema de alta complejidad constitucional, Jonathan, y no es tan sencillo como estos señores lo dicen. ¿Por qué? Porque el Congreso Constituyente da nacimiento a una Constitución. Lo que existe ahora es un constituyente reformador, pero no es el constituyente como tal. Y el constituyente originario tiene diferencias con el constituyente reformador. Tiene limitaciones. Este constituyente, con todo y que han traído al artículo 39 constitucional para todos lados, donde dice que la soberanía emana del pueblo y el pueblo puede decidir cambiar su forma de gobierno, no habría forma que el pueblo mexicano votara su sumisión absoluta en un estado de esclavitud frente a una dictadura, porque hay dentro de la Constitución ciertas cláusulas, ciertos elementos que no pueden renunciarse. Imagínate entonces que ese artículo 39 que dice que la soberanía reside en el pueblo, estos señores del constituyente permanente decidieran borrarlo. Entonces así le quitan la soberanía al pueblo. Lo podrían hacer. Claro. Ahorita podrían quitarle la soberanía al pueblo. Es de ese tamaño lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar hoy en la Suprema Corte? Existen 4 expedientes en la Suprema Corte que son consultas que formuló la presidenta al Pleno. Estas consultas es cuando te llega un asunto que no sabes bien a bien cómo manejar. ¿Por qué? Porque no es un asunto habitual. Y entonces, como hay la duda de cuál es el trámite que se le debe de dar, se analiza en el Pleno y ya el Pleno le decidirá a la presidenta, ¿sabes qué? Sí, admítelo para que lo podamos estudiar de fondo. En el juicio de amparo y en los asuntos que llegan a la Corte, etcétera, hay un primer filtro donde si la improcedencia es notoria se desecha. Pero si hay duda, la regla es que se tiene que admitir. Hay un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que dice que se admita una de estas controversias. Hay 3 proyectos de Yasmín Esquivel que dicen que no se admiten estas controversias. Puede el Pleno de la Corte, por 6 votos contra 5, favorecer el proyecto o favorecer el proyecto, dependiendo cuál de los dos. Pero con esta votación de 6-5, lo cual permite que todavía tengamos alguna esperanza, la Corte puede admitir a trámite la controversia de los jueces y de los magistrados y por lo tanto suspender el tema de la reforma. Por supuesto que si estamos hablando de delincuentes que les valen las sentencias, pues digan lo que diga la Corte, les va a venir valiendo también. Con lo cual entonces yo le digo a quien quiera oír, ninguna sentencia va a importar entonces de ninguna manera, porque como bien lo decías, pues simplemente con que yo diga que la sentencia no me gusta, pues ya no la obedecí y punto, ¿no? Pero imagínate la gravedad de eso. Esa es la ruptura del Estado de Derecho. Es la ruptura del Estado de Derecho. Absolutamente es la ruptura del Estado de Derecho. Ahorita estamos viviendo una ruptura del Estado de Derecho por culpa de esa pandilla que decidió desobedecer sentencias judiciales, que buenas, malas o como quieran, son sentencias judiciales, son resoluciones judiciales que tendrían que imagínate nada, oiga, es que el juez determinó, la jueza determinó que usted sí le causó un daño y que le tiene que pagar. No, no estoy de acuerdo. No le voy a pagar. ¿No? O sea, a esos niveles estaríamos llegando. Estamos en ese nivel, así estamos ahorita. Ese es el ejemplo que nos está dando esta legislatura, este presidente, esta secretaria de Gobernación, que ya no es secretaria de Gobernación, y este director. En menos de un mes sucedió todo esto, la desaparición de los poderes, la desaparición de las corporaciones civiles de seguridad en tan solo 3 semanas, licenciado. ¿Usted podría decir que el golpe más grande del sexenio fue en este mes? Sí, yo creo que sí, yo insisto, yo no sé por qué le tiene tanto odio el señor López a Claudia Sheinbaum. O sea, ¿por qué destrozarle el país en el mes anterior a que ella entre
como presidente? O sea, ¿por qué deshacer el país? Tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos para platicar justamente de qué está pasando con el tema de la Guardia Nacional. Porque, a ver, tenemos que dimensionar el hecho de que hoy se esté aprobando, porque ya se aprobó el que se incorpore a el Ejército Mexicano, qué implicaciones tiene a nivel nacional, pero qué va a pasar también con las guardias civiles estatales que se diseñaron a raíz de la figura de la Guardia Nacional. Regresamos, estamos conversando con el licenciado Jorge Chezal. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal acerca pues, de los escenarios que se vienen para nuestro país, porque a final de cuentas es lo que vamos a estar viviendo los ciudadanos. De pronto pensamos, es que la reforma del Poder Judicial, allá los ministros, allá los jueces, no, tiene que ver con cómo nos van a impartir justicia a nosotros, a los ciudadanos de a pie, a los que lleguemos a vernos involucrados en alguna situación familiar, empresarial, penal, incluso, pues a nosotros es a quienes nos va a impactar. Y a quienes también nos va a impactar es esta reforma que también se está planteando, que ya salió adelante en la Cámara de Diputados sin problema, en el Senado, bueno, ni batallaron, que es la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. Ya lo había intentado esta administración y había sido justamente la instancia judicial la que le había dicho, no, perdón, hay aquí una situación que revisar, no se puede, una cosa son las instancias civiles, otra cosa son las instancias militares, y ahora pues teniendo ya todo dominado el escenario, pues de nueva cuenta ahí van, en esta búsqueda de incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, que parece no va a tener ningún problema, está ahora en manos de los congresos locales, que a ver si la reforma al Poder Judicial la aprobaron sin tener ni siquiera la minuta, pues en esta situación seguramente tampoco van a tener ninguna traba para poder sacarlo adelante. Pero ¿qué va de por medio, licenciado, y qué va a pasar con esta figura de las guardias civiles estatales que se crearon a raíz de la Guardia Nacional? A ver, varias cosas. El tema de la militarización del país, porque sí nunca, es una militarización. No, a ver, la militarización empezó desde que los pusiste a administrar aduanas, desde que los convertiste en albañiles. Pero dice el presidente que exageramos. No, bueno, pero a ver, el presidente puede decir lo que quiera. Si yo me pusiera a creer lo que dice el presidente, imagínate, pues, estaría fregada ya mi existencia. No. A ver, en el momento que tú tienes a los militares realizando actividades, se convierte en una actividad militar. Punto. Por lo tanto, se administran aduanas, las aduanas es una actividad militar, militarizada. Si tú pones a que construyan aeropuertos, trenes, bancos, etcétera, bueno, pues hay una militarización de la construcción en obra pública. El hecho de que tú los asignes a labores de vigilancia tiene toda una serie de implicaciones que hay algunas que yo no alcanzo a comprender. Yo no entiendo si vamos tan bien, ¿por qué tenemos que entregarle la Guardia Nacional al Ejército? Es decir, si hay tanta paz y tranquilidad, si bajaron los índices de delincuencia, si los chavos que se andan matando en Culiacán son nomás chavos desordenados y desorientados que no le hacen caso a sus papás, yo no entiendo por qué militarizar a la policía. Es decir, Costa Rica en 1949 eliminó al ejército y no ha necesitado al ejército, le ha bastado la policía para conservar el orden social en Costa Rica. Entonces yo no entiendo por qué, si estamos tan bien, ¿sí? Entonces ¿por qué tenemos que entregarle al ejército la Guardia Nacional? Pero bueno, vamos a pensar que por la razón que quieran, gusten y manden, ya le entregas. Esto tiene una serie de implicaciones que van a ser bastante complicadas en el momento que esto entre en contacto con la ciudadanía. ¿Por qué? Dice la señora Sheinbaum que no es una institución militarizada porque pues ella va a ser la jefa y ella es civil. Pero ella también va a ser la jefa suprema, también es jefa suprema del Ejército Mexicano, y no entonces por eso es civil. No por eso la convierte en civil, ¿sí? No por eso civiliza al Ejército Mexicano. Pero ¿qué va a suceder? Por ejemplo, se está contemplando dentro del artículo 21 constitucional el hecho de que corresponde la investigación de los delitos al Ministerio Público y a las policías y a la Guardia Nacional. ¿Qué sucede cuando un mando militar llegue, por ejemplo, a un lugar de un enfrentamiento donde de entrada hayan participado militares en el enfrentamiento con estos chicos malos de allá de Sinaloa? ¿Va a dar la instrucción de asegurar el lugar para que llegue el Ministerio Público? ¿O va a dar la instrucción de que por razones de seguridad del personal militar trasladen todo a la zona militar, levantando la escena del crimen y haciendo imposible que pueda conocerse la verdad? Porque así funciona la disciplina militar.
Ellos tienen una mentalidad hecha en función de un concepto de seguridad, de un concepto de disciplina y de una apreciación de las cosas distinto de lo que es el tema civil. Por eso se dejó al ejército fuera de... Nosotros recordemos que Manuel Ávila Camacho fue el último presidente militar, pero que todos los presidentes anteriores eran militares después de la revolución. Mira, y hoy estamos hablando de eso justamente con el recuerdo de Ayotzinapa más vivo que nunca, ¿no? Y ahora que decías esto de, a ver, ¿van a preservar la escena para que llegue el Ministerio Público o la van a limpiar y que quede en manos del Ejército Mexicano? Ya hemos visto, ni siquiera tenemos que preguntarnos qué pasaría si eso sucede, ¿no? Hoy ya sabemos qué pasa. A ver, el general Trevilla, que es el próximo secretario de la Defensa Nacional, cuando se dio el incidente de 2 muchachos que mueren por los disparos de personal del Ejército Mexicano en el TEC de Monterrey, el general dijo quiénes eran los responsables y que los encierre. O sea, así de sencillo. Él fue muy práctico, resolvió el tema, pero resolvió el asunto sin problema. Y hay militares detenidos por esa causa. Por esa razón que usted nos menciona de las mentalidades, que nunca se firmaron los convenios. A ver, en 6 años las policías estatales nunca firmaron convenios con la Guardia Nacional y por eso siempre había esto de que no me puedo meter acá porque esto es terreno de la Guardia Nacional, no hay firmas de convenios, los caminos están abandonados, carreteras. Es en parte la razón, Jonathan, pero también hay otra cuestión, por ejemplo, que vale la pena mencionar. Existe lo que se conoce como el derecho humanitario, y ese derecho humanitario es el que tiene que ver con el derecho de guerra. El derecho de guerra que permite que no le disparen a la Cruz Roja cuando anda en los campos de batalla, sí, claro, o a la Media Luna Roja, etc. Y existen los convenios de Ginebra en relación al derecho de guerra. Hay un segundo protocolo de los convenios de Ginebra que tiene que ver con los conflictos internos. México nunca lo ha firmado porque el ejército nunca lo ha querido firmar. México nunca ha firmado ese segundo protocolo de los conflictos internos porque a raíz de 1968 el ejército siempre ha sido un obstáculo para que se firme ese convenio. Claro que tampoco importa, porque como los convenios internacionales también no les importa. No los cumplen. Sí, entonces, claro. Pero ahí hay todo un tema. Entonces, la razón de que el ejército no debería de participar en investigación de delitos, de que la seguridad que tendría que brindar el ejército tendría que ser en situaciones extremas, de que la intervención del ejército para administrar aduanas, para construir obra pública, etcétera, no debería de ser. Esto incluso ha generado molestia en el ejército, porque hay un sector del ejército, digo, y esto no lo digo yo, lo han dicho ellos, en donde dicen no nos gusta ser albañiles, somos militares y se tiene que preservar, entonces no nos gusta andar construyendo bancos, ¿no? Pero además la interacción por la formación y por la necesidad de la formación que tiene el ejército con el ciudadano, al que vayan a parar en la carretera una patrulla de la Guardia Nacional porque va a exceso de velocidad, pues ahí me platicarán a ver cómo le va. Fíjate que ya que mencionas esta parte del Ejército Mexicano, he escuchado a algunos de los generales que se han atrevido a hablar del tema de si estaban de acuerdo o no con la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, y ellos dicen, a ver, a un militar le cuesta mucho ser parte del Ejército Mexicano, la preparación, la demanda física, emocional, intelectual, porque además son personas que estudian, un militar no es cualquiera, los ponen a estudiar, hay médicos militares, hay ingenieros militares, decía, la formación que nosotros tenemos es de alta demanda, no es como que cualquier civil, nada más por un decreto de la noche a la mañana, ya sea parte del Ejército Mexicano, y ellos están renuentes a reconocer, incluso si se les incorpora a la Guardia Nacional, al Ejército, están renuentes a reconocerlos como parte de ellos, porque dicen, no es lo mismo, a ver, a él nada más lo reclutaron y lo contrataron, nosotros tenemos una formación que nos ha costado años. Y tienen una formación, y además a mí una de las instituciones más admirables que tenemos en México es el Ejército Mexicano, justamente por eso, porque ahí además los grados se adquieren con trabajo, con experiencia, con conocimiento, no los vota la gente, no salen en una tómbola, ahí cada peldaño cuesta, y ellos tampoco están nada contentos con esta incorporación de la Guardia Nacional a las filas del Ejército. Veremos en qué termina esta historia, pero de pronto también me parece que vamos en contrasentido, porque antes lo que pedíamos los ciudadanos es a los militares llevémoslos a los tribunales civiles, a los militares llevémonos al escrutinio público y social, y ahora decimos no, al contrario.
a las policías llévenselas a los mandos militares, enciérrenlos a discrecionalidad, que no sepamos qué pasó. Me parece que luego también estamos apuntando en un contrasentido tremendo. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Un comentario muy rápido, claro. Porque ahora con esto de las cartas donde que si López le pidió al rey de España que se disculparan por la conquista y que si le contestaron y no le contestaron, yo quiero públicamente pedir una disculpa a cualquier persona a la que durante 57 años yo haya podido causarle algún tipo de mal o de daño. No vaya a ser que a mis tataranietos vengan a reclamarles por algún chicle que yo le quité a algún compañero en el kinder o cosas así por el estilo. Y una segunda cuestión, muy rápido. Vi las contestaciones que dio la doctora Claudia Sheinbaum y las justificaciones que dio la doctora Claudia Sheinbaum. Y quiero hacer una rectificación. Yo en este espacio dije que yo pensaba que Claudia Sheinbaum era una mujer inteligente y quiero rectificar. Me equivoqué. Gracias, licenciado Jorge Chazal.